Recuerdo uno de las bromas o chistes que en algún momento escuchaba de un predicador que le gustaba leer la Biblia y no hacer el mayor esfuerzo mental en entender la Escritura, sino que en algún momento tomaba un texto y decía, predico de este, o simplemente decía, Señor, muéstrame qué texto predicar, y bueno, abría la Biblia, donde yo ponga el dedo, allí voy a meditar sobre eso. Y un día ese hombre entonces toma la Biblia y dice, Señor, háblame. Y donde yo ponga el dedo, esa será tu voz. Y bueno, fue y abrió la Biblia y leyó, y Judas, saliendo Judas, corrió y se ahorcó. Así que bueno, él se queda pensando, ¿y qué voy a hacer? Señor, pero sé más claro con el mensaje. Así que donde vuelva a poner el dedo, y abrió otra vez, y entonces se encontró con el texto que decía, y ve tú y haz lo mismo. Ese texto en ese momento, ese comentario, como usted lo quiera llamar, me causó mucha risa en ese momento. Y causaba risa, pero la verdad es que muchos estudian la Biblia de esa manera. Quizá no precisamente poniendo el dedo aquí y creyendo que esa es la palabra del Señor, sino tomando los textos y aislándolos de su contexto. Y al tomar un texto y aislarlo de su contexto, usted pierde el significado completo del texto. Cuando nosotros tomamos los textos de la Biblia y los aplicamos sin el debido estudio, sin el debido contexto, corremos un grande peligro, y es hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Nosotros necesitamos ser cuidadosos cuando estudiamos la Biblia. Entender primeramente quién es el que habla, a quién le hablaba, en qué circunstancias hablaba. Y cuando comprendemos eso, ya vamos tratando de entender el principio que hay allí en la Escritura. Por ejemplo, si nosotros tomáramos la Escritura de una manera literal como aquel hombre, entonces cuando Jesús nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, arráncalo y échalo de ti. Bueno, quizá habría muchos tuertos en este mundo, o quizá todos los cristianos serían tuertos. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Habría muchos también sin manos. Pero hay algo allí detrás. El significado, el por qué Jesús lo dijo y cuál fue la necesidad que Jesús quiso transmitir o el principio que Jesús quiso transmitir allí. Y el apóstol Pedro, cuando hablaba de las epístolas de Pablo, dice que los escritos de Pablo, algunos eran difíciles de entender. Y entonces dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras, para su propia perdición. Torcer las escrituras es el producto de ser indocto e inconstante. Ser indocto e inconstante es la práctica de ser perezoso intelectualmente. Cuando nosotros nos aproximamos a la Escritura, necesitamos hacer todos los esfuerzos posibles por entender el mensaje de Dios. Contamos con una ayuda, y es la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad, sí, pero también el Señor nos ha dado la inteligencia, la capacidad de ser como eran los bereanos, investigar para ver si las cosas son así. Así que cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, vale la pena estudiar los contextos históricos, vale la pena estudiar el propósito que tenía el autor al escribir la carta, vale la pena hacer un sinnúmero de preguntas que pueden ayudarnos a esclarecer el mensaje. Por eso muchos caen en errores. Algunos cuando leen la carta, por ejemplo a los Gálatas,
y donde Pablo dice, así que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la conclusión a la cual llegan es, si ven, la ley está abolida, etcétera, etcétera. Pero si ellos estudiaran el contexto, ¿por qué Pablo habla de esa manera? ¿A quién le habla Pablo de esa manera? ¿Qué tipo de leyes Pablo estaba hablando? Tendrían un concepto distinto. Tomemos el consejo del apóstol Pedro. No seamos indoctos e inconstantes, porque eso provocará que torzamos las Escrituras para nuestra propia perdición.